Muy buenos días. Estamos en esta carretera que se llama Perfecto García Crome. Vamos a hacer un camino, este camino. Bueno, esto ya lo había hecho antes de la Dana y antes de la inundación y el desbordamiento del río Magro, el que está a la derecha. Y vamos a hacerlo ahora al después. Vamos a hacer una secuencia de antes y después, para que el vídeo no sea aburrido. A la izquierda aquí tenemos lo que es el campo de fútbol, el río Magre. Ok, vamos. Iremos hasta el azul, o lo que era el azul de Carelet. Para los que no conocen Carelet, estamos en la Ribera Alta, en la Comunidad Valenciana. Especialmente en la provincia de Valencia, la Ribera Alta.
Antes normalmente continuamos con la carretera así, recto. Puedes ver, creo que puedes ver ahí al otro lado lo que queda, la otra parte de la carretera, pero ahora ya no se puede. Tenemos que desviarnos a otro camino. Normalmente la carretera pasaba por ahí al lado, a la derecha, y lo que vemos aquí donde hay agua es propiedad de la fábrica de hormigón. Este es un canal que lleva agua desde Tous, hasta el río Turia, en Valencia. Desde la embalse de Tous. Estava a la cartera de un valor era de 850 euros. Buen día. Normalmente la carretera salía por aquí. Sería por aquí, donde están estos dos hombres. Bueno, un hombre y un niño. Y aquí es, vamos a ver, esto es el río Magre, o el río Magre. Bueno, buenos días primero. Estamos en la Ribera Alta, en la Comunidad Valenciana, entre Carlet y Catadà, bueno, Alfar.
هذا تارجو هذه توينا منسي البراج نطوس هذا سيف ندوريا فالنسيا أنا فالنسيا فارس نسوان رونينا كود صباح الخير صباح الخير لا دغيك أدغاد الموقع ماذا ستيني ضيها قشود غدا تسمى الريبيرا التا الجنوب من فالنسيا الكارليت ديانو غارميات اسم Salfar de Canto Salfar. Vamos a, bueno, aquí estamos cerca de la Reu Magre, la embalsada aquí de Carlet. Está en Terme de Carlet o Alfat, no estoy seguro. Oh, no, ¿a dónde vais? Vamos a ver. Vale. هذا البراج أسيف ماغري Vamos a seguir y aquí veremos ahora el después. A la izquierda es el canal Júcar Turia, que lleva agua desde la presa del Júcar hasta, creo que el río Turia, si no me equivoco, en Valencia. No podemos seguir adelante, pero ahí si veis, ahí más adelante está lo que era el sud de Carlet. Vamos a ir por otro camino para llegar a la sud. La sud. Ok, vamos a cambiar. Ahí está, el azud de Carlet, o la sud de Carlet, como le llaman aquí en valenciano, o lo que queda de este azud.
Estos a la izquierda eran campos de caqui. A ver, una cosa que me ha captado mucho la atención. Solo han aguantado estos dos árboles de estos olivos, ¿no? Olivos. Vamos a entrar al azul. A ver por dónde podemos pasar. Creo que por aquí sí puede. Veremos lo que estaba lleno de agua. Estos árboles tienen mucha resistencia, ¿eh? Los olivos. Vale, vamos a seguir.
Vamos a ver si podemos ir al FARP. Tenéis un vídeo de Alfarp en el canal. Es un pueblo que está ahí más adelante. Vamos a ver si podemos llegar o la carretera está inaccesible. Kunnen ze jagen. Aquí vienen para pescar. Por aquí parece que está inaccesible. La dana fue el día 29 de octubre, como sabéis, y hoy estamos en el día... hay camino bici, vale. A ver qué... Hoy es el 24. Bueno, tenemos camino bici, así que... Vamos. Oh no. Oh no. Oh sí. Trozos de asfalto aquí. Ahora sí.
Vamos a girar aquí. Bueno, aquí podemos ver claramente al far ahí a la derecha, al far pain se fes, يوضح هسه كتداو ترى سيدا يوم باي نعم يا غرمانين هي لا فيه استحلال سيبو no trozo de arena excesivo. Okay.
Madre mía, mirad esto. Está al borde. Por poco. Curioso como es curioso, no sé si puedes verlo, como que está justo esa parte donde está esta casita, está para adentro. Opa, no podremos llegar a la... Vale, parece que esto es una bajada a ver cómo es. Directamente al... y no sé ni a qué altura está. No sé ni a qué altura serán. 6 metros o algo más. Es una bajada al vacío. Madre mía, si viene alguien sin darse cuenta y no tiene frenos, es que habría que poner más. Esto no es nada. Aunque bueno, advierte, pero hay personas que... Vamos a la izquierda, dus المات ديك الفرق بالدغ وتجي تكير تقريبا وخاطر زادك باش كليدا وتجي تكير. Vamos a ir al parque.
dice aquí? Señal estufa y llevador de Miquel Antoni. Por aquí hemos pasado en el vídeo de Alfar
El vídeo lo voy a dejar en la... voy a dejar el enlace en la descripción. Y ahí está la caseta de Miquel... no me acuerdo el nombre. Quien quiera conocerla. La tengo en el vídeo, pero no me acuerdo el nombre ahora. Creo que tengo que volver a ver el vídeo con vosotros. Hemos pasado por aquí, por esta carretera, y hemos cruzado al otro lado. Claro, en aquel momento el río Magro estaba casi seco, por seco, ¿eh?